después de haber hecho un muy buen primer tiempo, creo que sorprendimos a San Luis, lo controlamos bien, lo desesperamos en muchos momentos y terminamos bien, ganando y bien parado el equipo en el primer tiempo. El segundo tiempo creo que en algunos momentos, después de los 20 minutos, 25 minutos, empezamos a perder el control, ¿cierto? Porque habíamos sido un equipo muy aplicado, muy concentrado. La expulsión de Gauna como que desesperó al equipo, ¿cierto? Nosotros teníamos una ventaja de un gol y una ventaja de un jugador más. Creo que la falta que hizo Gauna nos complicó, empezamos a perder la línea, ¿no es cierto?, de pararnos bien, de controlar bien a San Luis como lo habíamos hecho anteriormente, y empezamos a equivocarnos en el sentido de que nos empezaron a romper por fuera, muy parecido a los penales que hicimos en cuanto a romper por fuera y lanzar centro y entrar por la espalda de los laterales. Y cometimos dos penales que son lamentables porque darle una ventaja de cometer dos penales de visita a un equipo como San Luis es complicado, ¿cierto? El fútbol siempre se gana y se mantiene un resultado con concentración, con aplicación. Y eso creo que lo perdimos en el momento por desesperación. Después cuando nos empatan con el penal, ahí también perdimos un poco el control y nuevamente nos rompen por fuera para poder hacer un centro y no cerrar bien, ¿cierto? Y al final terminamos haciendo un penal. Yo no sé, las imágenes no las vi si fueron realmente los dos penales que se cobraron. Entonces, lamentable porque habíamos trabajado muy bien el partido, el equipo se había visto muy bien, teníamos la esperanza de poder llevar los puntos a casa y al final nos vamos con una derrota que duele mucho. Emiliano, da la impresión que el partido se rompe en dos momentos. Uno es la expulsión de Gauna, que como usted decía, le afectó, parece más la expulsión a Cobreloa que la expulsión que tuvo San Luis. Y lo segundo fue el ingreso de Sangüesa y de Carreño en San Luis, que empezaron a atacar mucho por el lado derecho de la defensa de ustedes y que de alguna manera los desordenó un poco, les desordenó los papeles. ¿Coinciden en que quizás esos dos momentos marcaron la remontada de San Luis? Yo creo que, a ver, sí dolió la expulsión de Gauna, porque lo habíamos conversado mucho en un entretiempo, que había que manejar bien la situación. Gauna y Bote, que los dos tenían amarilla. Bueno, y lamentablemente se cometió ese error de otra amarilla de Gauna y hasta ese momento nosotros teníamos controlado el partido, estábamos ganando. Y ahí creo que entró, por eso te decía, entró una desesperación en el equipo, ¿no? Que igual quedamos 10 contra 10 y había que controlar bien a San Luis igual. Pero empezaron a rompernos por fuera, ¿no es cierto? Yo había puesto 2 líneas 4 igual, ¿cierto? Pero puse a Palma, pasé un poquito más arriba a Águila para poder cerrar la banda, por el otro lado igual, y igual nos rompieron por la banda, igual hicieron centro, y eso también es perder la concentración en el partido. El partido uno, para poder ganarlo, tiene que tener mucha concentración, sobre todo de visita, y no nos podemos equivocar tanto de poder cometer los penales. Entonces es una ventaja grande que dimos. Profesor, en los últimos minutos un penal que por la televisión se veía a Chiquito Escalante, usted lo pudo ver que estaba mucho más cerca de donde nosotros estábamos relatando. Bueno, en la jugada, claro que lo desestabilizan a David, pero bueno, en el fondo era difícil que te fuera a cobrar. Hubieron muchas jugadas que a nosotros inmediatamente nos puso tarjeta amarilla, y eso también te priva, ¿cierto? Y te obliga a hacer cambio, porque en el caso de Bote, que es un jugador que siempre está con roce, siempre está luchando balones, inmediatamente el primer tiempo lo dejó prácticamente complicado con la tarjeta amarilla. Pero independiente de eso, yo creo que nosotros nos equivocamos y hay que reconocerlo, nos equivocamos, en el primer tiempo siempre controlamos las bandas, nunca San Luis nos ganó la banda para hacer centro, y tampoco cuando había un centro lo cerrábamos bien, por el sector contrario. Y los dos penales creo que fueron muy parecidos en el sentido de que nos rompieron y no cerramos bien por el lado contrario y se produjeron los dos penales. Entonces
Es lamentable por todo el trabajo que habíamos hecho, creo que es uno de los buenos partidos de visita que hemos hecho, un muy buen partido. Convertimos el gol y teníamos manejado hasta ese momento de la expulsión de Gauna el partido. Ahí hubieron equivocaciones nuestras y despertamos a San Luis que lo teníamos totalmente dormido. Profesor, en relación a eso, hubo dos tiempos. Uno, Cobreloa fue el dueño del primer tiempo y luego San Luis. ¿Pasa por ahí el tema, el factor físico, porque la cancha es muy rápida, que no están muy acostumbrados, o ¿a qué atribuye la superioridad de San Luis en el segundo tiempo? El equipo físicamente se dio bien, no hay excusa de que esté mal preparado o físicamente esté mal el equipo, todo lo contrario. Yo creo que hubo factores importantes psicológicos que pasaron dentro de la cancha. La expulsión de Gauna, que teníamos una ventaja, no tenía por dónde empatarnos San Luis hasta ese momento. Y vino la expulsión y de ese momento el equipo se desconcentró. Cuando uno pierde el control dentro de la cancha, es muy fácil que el rival te pueda hacer daño. Y nosotros nos pasó eso, creo que perdimos el control, ya no nos cerrábamos bien, no tapábamos bien las bandas y eso produjo que San Luis rompiera por fuera y te hiciera daño en el centro y prácticamente los dos penales fueron de esa forma. Entonces nosotros también colaboramos en ese sentido. Lo que más pide uno como técnico es tener mucha concentración en el juego, porque el juego es muy rápido y te puede suceder cualquier situación de gol. Y nosotros el primer tiempo los teníamos ahí mismo, nosotros gritando, ordenando, no habíamos tenido dificultades. Habíamos cerrado bien y prácticamente habíamos anulado a muchos jugadores de ellos que son importantes. Lamentablemente tuvimos ese tipo de equivocaciones que no habíamos tenido otras veces, ¿cierto? Y caímos después de haber tenido una seguidilla de partidos en forma positiva y sumando y nos tocó perder. Ahora hay que tener paciencia, hay que tener el control, hay que tener calidad, que es lo más importante en el fútbol cuando se pierde, para poder recuperar después el fin de semana contra Rangers. Profe, último partido, una derrota, también un muy buen partido con Santa Cruz. Hay pequeñas cosas que están ocurriendo en Cobreloa de sus concentraciones que dice usted que finalmente terminan por no quedarse con los 3 puntos y en este caso con la derrota aquí en Quillota. Sí, pues bueno, es lamentable, está dentro de lo que es el fútbol también cuando los jugadores de repente cometen errores o un mal movimiento dentro de la cancha para defender, te obliga o te equivocan en hacer algún penal, ¿cierto? Porque San Luis los goles lo hizo de penales, no fueron de jugada, porque no tenían la posibilidad de entrar mucho, entonces el equipo hasta ese momento había respondido bien. Yo creo que fue fundamental la expulsión de Gauna, creo que el equipo como que fue muy golpeado, ¿cierto? Y no pudimos mejorar ni ordenarnos. Después ya del 2-1, más por ímpetu, tratamos de ir a buscar el empate, pero no se logró. Finalmente, por mi parte,